estimadas amigas y amigos. Esta es la conversación número 3 y tiene como objeto una corriente del siglo V a.C. que han sido los denominados sofistas. El término sofistés deriva del griego, es una derivación del término sophos, pero en un sentido que por unas razones que vamos a ver a continuación se ha transformado en peyorativo, y esto obedece a la visión que han tenido de ellos fundamentalmente Sócrates, Platón y Aristóteles, que son en algún sentido los filósofos que se han convertido en clásicos. Los sofistas fueron fundamentalmente educadores de políticos ambulantes, esto es, educaban sobre la arete politique, sobre la virtud política. Por este motivo Windelband los ubica en la etapa política, precisamente, porque pasan de la cosmología propia de los físicos jónicos y otras vertientes que hemos visto, cosmológicas, presocráticas, a discutir los temas de la polis. Aquí los griegos van a crear fundamentalmente en Atenas un sistema denominado democratos, o sea, democracia, y en esta democracia votaban los varones adultos polites, o sea, radicados en la polis, y hoy día diríamos, si lo pensamos desde un punto de vista materialista, propietarios, y si lo pensamos desde un punto de vista de género, diríamos varones. Es decir, era un sistema que, si bien significó un avance con respecto a la antigua monarquía cretomicénica, porque los polites, los ciudadanos, podían deliberar y votar en la asamblea pública, en el ágora, que era la plaza pública, a través de un calculus, o sea, una piedra blanca o negra que se colocaba dentro de una urna o vasija. También tiene estas limitaciones: no votaban los niños, no votaban las mujeres, no votaban los extranjeros, y no votaban obviamente tampoco en la época los esclavos. Ese proceso recién se da, digamos, con la Revolución Francesa en 1789. Los sofistas fueron educadores ambulantes, no eran ciudadanos, por eso no eran políticos, sino educadores de políticos, y su enseñanza tenía un precio. Por eso fueron denominados por Platón mercachifles vendedores de las golosinas del espíritu, es decir, mercaderes del conocimiento. De la misma manera Aristóteles va a decir: la filosofía conoce, la dialéctica trata de conocer, la sofística ciencia aparente sin ninguna realidad. Es decir, Sócrates, Platón y Aristóteles fueron fundamentalmente críticos con los sofistas. En cambio, quien va a reivindicar a los sofistas es Federico Nietzsche. Nietzsche considera que el hombre tiene como fin último la voluntad de poder, y por lo tanto los sofistas fueron, digámoslo en términos castellanos, fenomenólogos de la realidad. O sea, educaron al hombre para construir poder público. ¿A través de qué? A través de el entrenamiento en la retórica, en la técnica retórica, la formación en la técnica retórica, para persuadir al polites y dar los mejores discursos que sean posibles dentro de la polis. Si bien la retórica no es lo mismo que la oratoria, porque la retórica es una técnica formal que se caracteriza precisamente por el tropos o desviación del discurso, es decir, ¿qué es un sofisma? Un sofisma es un argumento que parece verdadero pero es falso. No es un engaño deliberado, es mucho más sutil que eso, es una vía media entre la verdad y la falsedad, porque tiene que lograr persuadir, ¿no es cierto? Dentro de los tropos más importantes encontramos la metonimia, la metáfora, la litote, la hipérbole, que son las instituciones que de alguna manera constituyen esta serie de dispositivos en la que formaban estos educadores ambulantes. Dentro de los sofistas vamos a tener una cantidad importante de sujetos: Trasímaco, Calicles, Hipias, Antifón, pero los dos que más se destacan son Protágoras y Gorgias. Protágoras fue discípulo de Cratilo, que ya nos había mencionado esto del pantarrey, de todo fluye,
y va a pronunciar una famosa frase que nos llega a través de sus fragmentos, que es metron anthropos, el hombre es la medida de todas las cosas, y por lo tanto, de aquello que es en tanto que es y de lo que no es en tanto que no es. Y en este sentido, Protágoras fija las bases del subjetivismo. Sin embargo, esta valoración subjetiva que realiza el individuo de la realidad se va a resolver en el nomos, en un acuerdo político, luego de que se debatan los diversos argumentos en la polis sobre una cuestión determinada, ¿no es cierto? Protágoras también realizó una crítica a la religión pública griega en general, pero nada pudo saber de los dioses, ni que sean ni que no, por dos motivos, por la brevedad de la vida humana y por la oscuridad del asunto. O sea que Protágoras plantea que la cultura está por encima de la physis contra los antiguos físicos presocráticos, que el hombre es la medida de todas las cosas, y un agnosticismo teológico que deriva, o sea, agnosticismo significa imposibilidad de conocer a los dioses, y por lo tanto deriva esto en un escepticismo teológico, o sea, dudar sobre su existencia. El otro gran sofista es Gorgias. Gorgias inaugura una corriente que es el nihilismo. Nihil en latín significa nada, o sea que Gorgias va a formular tres principios análogos a los de Parménides de Elea, pero en lugar de ir por la vía del ser va a ir por la vía del no ser. O sea, Gorgias plantea que nada es, si algo fuese no se podría conocer, y si se pudiese conocer no se podría comunicar. O sea, tengamos en cuenta que los griegos procedían también de modo axiomático deductivo en este punto, y por lo tanto los tres principios de Gorgias tienen una lucidez, al igual que los argumentos de Protágoras, notable. Por eso están en los manuales de historia, por la radicalidad y la profundidad de sus argumentos. Y obviamente, así como los sofistas impulsaron la educación y permeabilizaron el conocimiento en sectores que antes estaban excluidos de la discusión política, sin embargo, Sócrates observa que esta base subjetivista, relativista, que brindaban los sofistas, escéptica, nihilista, etcétera, que brindaban los sofistas, también generaba graves perjuicios a futuro para la polis. Pero eso lo vamos a dialogar en una conversación futura. Buenos días a todas y a todos.